Ya está el conteo, muy bien. La clase es sobre el libro de Hechos, ¿verdad? Y mire cómo se llama la clase. La clase tiene que ver con Hechos, el manual para la iglesia latina de Norteamérica. Y lo que estuvimos hablando la vez pasada es que Hechos es muy interesante. Es un libro que tiene muchas enseñanzas para nosotros, como latinos en Norteamérica, porque es un libro que tiene muchos asuntos culturales. Los padres que están aquí, yo creo que se van a beneficiar mucho sobre las aplicaciones que vamos a dar acerca de cómo criar hijos que son biculturales y bilingües en un contexto diferente al de México o al del lugar donde usted viene. Yo soy un psicólogo del desarrollo, soy un psicólogo que estudia cómo el ser humano se desarrolla y cómo el ser humano es afectado en su desarrollo por el contexto cultural en que estamos. He ido a Costa Rica, por ejemplo, a investigar cómo los indígenas bribri crecen en esta región, que es una zona selvática en Costa Rica. Y estoy muy interesado en cómo los hijos de mexicoamericanos y de otros grupos latinos crecen y se desarrollan en Estados Unidos. Esta es una iglesia latina inmigrante. Pero si usted va y ve otras iglesias latinas en Estados Unidos, son muy diferentes, ¿verdad? Hay iglesias que sus familias son ya de segunda generación. Hay iglesias que son de tercera generación. Hay cuarta generación mexicoamericanos, ¿verdad? En la ciudad donde mi papá era pastor y yo iba ahí en Los Ángeles, a la iglesia, una cuadra más arriba había una iglesia que atendía a la comunidad de cuarta, quinta generación, tercera generación de Estados Unidos. Y solo hablaban inglés, ¿verdad? Y eras de cierta clase social. Usted se asomaba por ahí y veía expandilleros, a gente exdrogadicta, gente con un montón de tatuajes, ¿verdad? Había otra iglesia cerca de donde estaba mi papá y que, por decirlo así, su especialidad era gente de segunda y primera generación que había caído en vicios. Y usted veía gente que no sabía inglés ahí, pero que habían sido borrachos, drogadictos. El otro grupo había sido drogadictos, pero no hablan español. Y ya era solo en inglés. El grupo latino aquí en Estados Unidos es muy variado. Y el asunto es que somos un grupo muy complicado para pastorear. Por las diferencias que hay entre las generaciones, entre los padres y los hijos, en los aspectos culturales. Yo creo que este libro, hermanos, nos va a beneficiar en eso. Nos va a beneficiar al ver cómo en la Biblia están estos asuntos que hoy, en el día de hoy, son tan importantes para nosotros. Y este era lo que quisimos hacer en la primera clase. Esta es la segunda clase. No hay una grabación de la primera clase. Así que, ¿verdad? Quisimos ver sobre el propósito y la fecha en que se escribió el libro de Hechos. ¿Quién es el escritor de Hechos? El bosquejo. ¿Cómo está estructurado el libro de Hechos? Y cómo está Hechos dentro del Nuevo Testamento. Y dijimos que Hechos es clave para entender el resto del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a entrar un poquito a eso. Y vamos a hablar sobre la cronología en cuestión de cuándo empieza la historia de Cristo ascendiendo al cielo, ¿verdad? Cuándo es el Pentecostés y hasta lo último, el último capítulo de Hechos, cuando Pablo está en la cárcel, ¿verdad? Así que estuvimos viendo algunas cuestiones de esas. Solo estoy haciendo un repaso bien corto aquí, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, lo que está en Lucas capítulo 1:3, ¿verdad? Y dijimos que se está dirigiendo a Lucas a una persona romana, ¿verdad? Un gentil, que se llama Teófilo. ¿Qué significa Teófilo? ¿Se recuerdan? El que ama a Dios, muy bien, el que ama a Dios. Y se le dice, ¿verdad? Excelentísimo Teófilo, o sea, es una persona real. Muchos creen que no, porque es el que ama a Dios, ¿verdad? Lucas lo escribió a todos los que aman a Dios, pero es una persona específica. Le dice excelentísimo Teófilo y empieza aquí su introducción
a un solo libro que escribió en 2 tomos, Lucas y Hechos. Y vimos la introducción al libro de Hechos, ¿verdad? Y en la introducción sigue hablándole al estimado Teófilo, ¿verdad? En mi primer libro, bla, 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 ¿verdad? Y en mi segundo, y estuvimos hablando de esta idea, ¿verdad? Que el libro de Hechos es lo que Cristo continúa haciendo en su iglesia, pero esta vez es a través de ¿verdad? ¿Cómo se le dice esto? El título que tiene el Papa, ¿verdad? Es el vicario, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? Que no es cierto, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es Cristo continuando su trabajo a través del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo más o menos la vez pasada. Y hablamos un poco de quién era Lucas. Lucas pertenece al famoso grupo, ¿cómo nos llamaban los que no somos judíos? ¿Cómo nos llamaban los perros, ¿verdad? Gentiles está muy bonito, bien, ¿verdad? Pero así, ahí entre la hora de lunch, como dijo el pastor hoy en su predicación, ¿verdad? Nos trataban así, y Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que cualifica con ese título hermoso, ¿verdad? Así que él tiene nuestra perspectiva. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre por qué se escribió el libro de Hechos. Les voy a dar otra teoría. Al final, primero tenemos que ver unos asuntos antes de llegar a ese punto. Muy bien, aquí nos quedamos. Vamos a entrar en cómo está estructurado el libro de Hechos. Aquí está, mire, el versículo clave de Hechos, ¿cuál es? De todos los versículos que hay en Hechos, ¿cuál es el versículo clave del libro de Hechos? 1:8. Muy bien, Hechos 1:8, ¿verdad? Y ese debería ser un texto que nosotros nos memoricemos. Tremendo, ¿verdad? Hermano Ariel. Miren lo que dice. Hechos 1:8. ¿Y quién está hablando aquí? Jesucristo, muy bien, lo felicito, hermano. Muy bien. Voy a hacer un paréntesis aquí, voy a parar un ratito, les voy a recordar el deber, ¿verdad? El deber es, léase un capítulo de Hechos al día, ¿verdad? Y ore. Y yo le dije, y cuando se acabe el libro de Hechos, porque en 28, 29 días ya estuvo, ¿verdad? Vuelva a empezar otra vez, para que le vaya agarrando y usted, ya cuando llegue yo al capítulo 2, ya va a haber por lo menos leído el libro una vez y casi ya va a estar tal vez completando la segunda vez. Y va a poder hacer más conexiones, va a aprovechar mejor la clase. Si usted hizo caso, si usted se empeñó en hacerlo, ahorita estamos más o menos en el capítulo 13 o 14. ¿Verdad? Ojalá que en el 14, si ese día llegó todo motivado en la noche y dijo, antes de dormirme voy a leerme a Hechos 1. Ya vamos por el capítulo 14. Pero nunca es tarde, ¿verdad? Si no ha empezado, empiece, ¿verdad? Léaselo. Hechos 1:8, Jesús está hablando y da un mandato. Y les dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, les dice, váyanse a Jerusalén, quédense ahí. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo los voy a retar a que más adelantito a que aprendamos geografía, ¿verdad? Porque eso de Jerusalén, Samaria, todo eso, uno no, si no está sabiendo dónde están las cosas, está muy difícil, ¿verdad? Entender. Pero enfoquémonos en esto ahorita. Mire, dice, está hablando el Espíritu Santo y dice, recibirán poder. Y esto es uno de los temas principales de Hechos. Es el Espíritu Santo dando, ¿verdad? Haciendo el ministerio en la iglesia. Les dije que yo crecí en una iglesia donde se miraba el libro de Hechos nada más como historia, ¿verdad? Y hay que leer nada más, y qué interesante, y apedrearon a Pablo, pobrecito, y lo metieron a la cárcel, y lo azotaron, y solo va uno por la historia, y no se da cuenta uno de las enseñanzas que hay, prácticas, a la iglesia,
de qué es ser iglesia y qué es ser cristiano. Hablamos también de que uno tiene algunas veces concepciones o una forma de pensar bien, ¿verdad?, única en cuanto a cómo debe ser una iglesia, ¿verdad? Y como recién inmigraditos, ¿verdad?, para Estados Unidos, uno está añorando muchas veces lo que uno tenía allá. Y hay un proceso de adaptación. Este libro nos va a ayudar a entender ese proceso. Pero mire, uno de los temas lindos son el ministerio, que es un ministerio de poder en la iglesia. Yo no sé, mire a sus hijos, si usted los tiene por ahí, ¿verdad? Y piense en ellos. Yo espero que mis hijos sean grandes siervos de Dios. Y que Dios los use de una forma que a mí no me ha usado. Yo espero que ellos puedan mejorar la siguiente generación de cristianos, ¿verdad? Y para eso hay que entender estos aspectos lindos, prácticos del ministerio. El ministerio es un ministerio sobrenatural, hermanos. Esto de la iglesia no se hace a lo natural. Esto no es nada más de venir, congregarse, se va uno a la casa, el otro domingo otra vez, porque en realidad solo cambiamos entonces de iglesia, de católico a protestante. Y ya, es la misma cosa. Nos asomamos y ahora ya no nos persinamos, pero solo nos asomamos, ya cumplí y me voy. Y nuestros hijos no tienen esa vivencia del evangelio muchas veces, cuando uno solo hace eso, ¿verdad? Así que el ministerio es un ministerio sobrenatural, es algo que viene de arriba de Dios y que Él nos ha dado la capacidad a través del Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Mire esto, hermanos. Mire el siguiente, esta otra parte. Y esta es la parte geográfica. Mire este mapa que usted tiene acá. A ver si no mire, ya me enrollé aquí en el cable. Según yo me di vuelta para no, y sí. A ver, y esto se me enrolló aquí también. Desenrollando. Sí. Eso. Muy bien, hermanos. Fíjense bien aquí. Solo quiero que aprendan estos 3 lugares. Esto es cómo la tierra de Israel estaba dividida en el Nuevo Testamento. Y si ustedes se recuerdan hace un año que yo les enseñé cómo dibujarlo, ¿verdad? Les dije que era como una ¿qué? Una J, ¿verdad? Y usted no pierde ahí, ¿verdad? Una J que tenía como una cosa aquí y después así, ¿verdad? Una J. Aquí está Egipto, el río Nilo que empuja esto como una mano aquí. Aquí está arriba, usted puede ver el lago de Galilea. El río Jordán conecta el lago de Galilea con el Mar Muerto, y que no es un mar, es un lago también, pero es muy salado y pues se llaman Mar Muerto. Este es un lago, pero le dicen Mar de Galilea. Y como a esta altura para acá, en medio del borde aquí es mar, ¿verdad? Y el río Jordán está Jerusalén. Aquí está, mírelo. Mírelo. Aquí va. ¿Y dónde está Jerusalén? Aquí. Jerusalén estaba dentro del estado, o por decirlo así, para adaptarlo a nuestros términos, de Judea. Todo esto era la tierra de Israel. Y arriba estaba, aquí está el lago de Galilea, la región de Galilea. Cristo es criado ahí, ¿verdad? En su infancia, una parte, de su desarrollo. Y aquí estaba el pueblo de Nazaret. Pero entre Galilea y Judea estaba ¿qué? Samaria. Y ahí estaban los samaritanos, ¿verdad? Y entonces las historias de Jesús. Jesús tenía que pasar por Samaria para acá, y la parábola del samaritano y todo eso. Muy bien. Entonces solo entendamos esto. Mire, me serán mis testigos. ¿En dónde? Judea. En Jerusalén. Después Judea. Y después y de ahí está hablando de una expansión geográfica que involucra cosas culturales. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Alguien se acuerda quiénes son? Son los judíos
del reino, la mayoría del reino del norte. Se recuerda que antes se dividió entre el reino del sur y donde está Samaria para arriba era el reino del norte en el Antiguo Testamento. Y Dios viene y manda un castigo en el año 721 a.C. Los asirios los conquistan y se los llevan y los dispersan en las naciones. Y Asiria se acerca a Jerusalén y se arrepiente el rey, verán ahí orando y todo, y el profeta Isaías está ahí, y Dios da una derrota sobrenatural al ejército asirio y se regresan y no conquistan el reino del sur. Pero les dice Dios, ¿verdad? Pónganse las pilas, como dicen en Centroamérica, ¿verdad? Pero no lo hicieron. Y unos 120 años más adelante, vienen los babilonios y conquistan a este grupo. Los del reino del norte regresan luego, mucho tiempo después, otra vez a su tierra, pero ya llegan mezclados con otras culturas. Y tienen la costumbre, cuando se dividieron, tienen la costumbre de decir, no, así como hay un monte Sión, Jerusalén está construida sobre el monte Sión, y hay un templo ahí donde adoran, pues nosotros vamos a adorar en nuestro propio monte, en el monte. ¿Se recuerda? Cuando Cristo se topa con la mujer samaritana en Samaria y le dice, no vas a adorar ni allá ni acá, y le menciona el monte de ellos. Ahí, hermanos. Ahí está. Mírenlo. Gerizim. Aquí está. No, mi hermano, no me los vayan a arrastrar ahí cuando lleguen los testigos de Jehová, ¿verdad? Pónganse las pilas, abusados. Entonces ellos, miren pues, ellos trataban de imitar, esto es lo que les quiero decir, ellos trataban de imitar a Jerusalén, a todo lo que hacían aquí. Decían, no, ustedes tienen su monte, nosotros tenemos el nuestro. Y ahí vamos a adorar. Y eso era ilegal porque en la Biblia Dios había dicho que solo en Jerusalén. Entonces regresan ya estos judíos mezclados y ellos son los samaritanos. Y hasta el día de hoy los samaritanos siguen adorando en el monte Gerizim y solo tienen el Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia. No tienen los demás profetas porque los demás profetas que escriben contra el reino del norte y les dice, eso no se hace. Ustedes tienen que venir a adorar acá. Entonces vamos a quitar esa parte de la Biblia y nos vamos a quedar solo con cómo dice que hay que adorar, ¿verdad? El Pentateuco. Bien convenientemente. Pero mire pues, Cristo, aquí viene lo interesante. Aquí estamos preparando la cuestión para el libro de Hechos y la cuestión cultural. Mire, Cristo viene y le dice, me van a ser testigos aquí en Jerusalén, en Judea y en Galilea. ¿Samaria? No, Samaria. Le dice, vayan a Samaria. Eso nos está diciendo. Sí. No, porque aquí hay unos judíos, ¿sí? Allá creció Cristo, ¿sí? Pero dice, vayan empujando las fronteras y métanse en Samaria. Ahí me van a ser testigos. Donde Cristo puso el ejemplo con la mujer samaritana. Y los odiaban, ¿verdad? Por eso es el bueno en la película no es el judío, es ni el sacerdote, ni el levita. Ay, Dios mío, ¿verdad? Así se dijo, oyendo, el judío, ¿verdad? Oyendo esa historia, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es que hacen eso? ¿Qué hace? ¿Quién es el mero mero? El héroe. Y Cristo está preparando todo. Cristo está preparando todo para cuando Él dice, me van a ser testigos aquí, allá y en Samaria. El judío es como que, ay, ¿cómo es eso, verdad? Sí, esos son los peores, estamos nosotros los perros y el peor perro son los samaritanos para ellos. Ellos sí son de una vez, porque eran judíos y no mantuvieron su línea de sangre. Se mezclaron. Es lo peor que podía haber hecho un judío. Entonces, ese es el contexto en que estamos. Entonces, Cristo da esta orden. Y ahí está el resumen. Este es el segundo tema, ¿verdad? Ya vimos el primer tema sobre el ministerio de poder que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Y ahora el segundo es el de misiones.
Misiones quiere decir, mire lo que es, llevar el evangelio donde no se ha escuchado el nombre de Cristo. Estamos hablando de misiones transculturales que cruzan una frontera. Y aquí está la relación entre cultura y evangelio. Eso es uno de los temas principales de Hechos. Y es por eso que a eso le vamos a sacar jugo aquí. Eso es lo que nos va a dar modelos para la iglesia latina del siglo XXI aquí en Estados Unidos. Vamos a aprender, hermanos, bastante. Quédese ahí, ¿verdad? Hágame, sígale las instrucciones. Y va a ver, va a ser un estudio muy beneficioso. Estos dos temas son ignorados muchas veces. No siempre, pero muchas veces. Porque todo es sobre historia, ese es el enfoque, ¿verdad? Lucas era un historiador. Y qué interesante la historia, pero sigamos con las cartas de Pablo, esas son las meras buenas, ¿verdad? Y Lucas era, ¿verdad?, la mano derecha de Pablo en sus viajes. De hecho, hay denominaciones que dicen que aún lo que antes existía ahora no sigue vigente, que eso fue algo que pasó. Sí, hay muchos dicen que, ¿verdad?, que no, ¿para qué se va a meter a eso, hermano, verdad? Si no, se llaman el cesacionismo. De las experiencias que ellos recibieron, nos vamos a meter a eso, ¿verdad? Nosotros no somos cesacionistas aquí. Y podemos aprender del libro de Hechos muchas cosas tremendas. Yo era cesacionista, hermano. Ahí les voy a contar el testimonio, cómo Dios me convirtió, ¿verdad? De eso a una posición que yo creo que es más bíblica. Muy bien. Entonces, fíjense, hermanos, les voy a dar ahí tiene usted un esquema ahí, ¿verdad? Viene y dice Cristo que iban a empezar, el cristianismo iba a empezar aquí, en Jerusalén. Y después se iba a extender a Judea, ya vimos dónde es, ¿verdad? Todo el estado de la región donde está Jerusalén. Y después iba a llegar a Samaria, y después iba a ir hasta lo último de la tierra. ¿Okay? ¿Hemos llegado hasta lo último de la tierra? No hubiera venido Cristo. Todavía no. Todavía no. Y esa es por la razón por la verdad, muchas veces, por eso es que Hechos es un libro de historia, pero no agarramos en serio eso de vamos a ser testigos hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? Y después voy a darles datos sobre qué mal estamos en ese aspecto, pero después. Entonces, apliquémoslo nosotros ahorita a nuestra situación, este versículo. Porque esto tiene una gran enseñanza, hermanos. Esto habla de barreras que hay que vencer, no solo geográficas. Si fuera geográfico es más fácil, es cultural aquí la cosa. Entonces podemos ponerlo así, mire, Jerusalén puede ser mi ciudad. Judea puede ser mi región, aquí, ¿verdad? Samaria ya son otras culturas dentro del país en donde yo estoy. Si usted estuviera en México, estamos hablando de todas las culturas que hay en Oaxaca. Oaxaca es el punto geográfico del mundo que tiene más lenguas que en otra. No hay ninguna otra parte en el mundo con tantas lenguas que se hablan como en Oaxaca. ¿Okay? ¿Y cuántas de esas tenemos la Biblia traducida a todos esos lenguajes? No. ¿Y qué pasa con la iglesia mexicana? Yo le pregunto, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con su iglesia? En su iglesia hablaban de misiones y decía, vamos a ir a evangelizar ahí en Oaxaca. Y vamos a tener que hacerlo en el idioma de ellos. Y vamos a ver qué grupo no tiene la Biblia en su idioma y la vamos a traducir. Vamos a apoyar a un misionero a que vaya y haga eso. ¿Verdad? Sí se va, bro, nomás que como son culturas, no culturas, sino... Yo sé que se va, hermano, pero fíjese, es como, digamos, yo le voy a poner el ejemplo mío. Ahí en Los Ángeles, es bien fácil decir, yo hago misiones, hermano.
Ay, ¿qué hace usted en Misiones? Me voy aquí a Tijuana, que está como a 4 horas, a 5. Y llego, me asomo ahí, a todos los niños pobrecitos, les doy ropa, comida, y ya me voy, ya, mire, evangelizamos bien bonito. De eso es fácil, de paracaídas y salir. Es que eso iba que no me lo terminé. Había un hermano que sí fue ahí, predicó la palabra de Dios, no le entendían la lengua, pero había un hermano que hablaba los idiomas. Eso, muy bien, dijo, sí. A su hija no escuchaba de la persona que hablaba, y el otro traía un machete. Dice que que el Dios que él predicaba, si no era cierto, él lo iba a matar ahí. Mire pues, sí, Dios sí. hizo ahí el Qué bueno, y qué bueno. empezó a escuchar. Qué bueno. Y la cuestión es tener un esfuerzo prolongado, donde se planta una iglesia en ese idioma. Ahora, los indígenas en México son como los samaritanos para nosotros, para los judíos, ¿verdad? Porque bien fácil se ofende uno a otro, ¿verdad? No seas indio, ¿verdad? Pareces indio, pata rajada, bajado de tamborazos del cerro, ¿verdad? Y uno todo, ¿verdad? Y es toda la ofensa, ¿verdad? Que se hace en Guatemala, hermanos. Eso es tremendo. Esa es la primera vez que yo oí esa ofensa, ¿verdad? Y yo estaba ahí en la ciudad de Guatemala y la mujer indígena con sus niños ahí vendiendo cosas y otro ladino, se dicen allá, nosotros somos ladinos, mestizos pues, y viene un ladino, otro ladino y le dice, no seas indio. Y ahí está el niño, ¿qué le está enseñando? Ser indio es ser tonto, ¿verdad? Miren a los artistas mexicanos que aparecen en las televisiones y la mayoría son blanquitos, ¿verdad? Ese es nuestro, ¿verdad? Entre más blanquito mejor, ¿verdad? Ay, salió quemadito. No te pongas en el sol, te vas a negrear, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿verdad? Son prejuicios de la colonia, ¿verdad? Así que otras culturas en mi país y hasta lo último la tierra, otras culturas fuera de mi país. Entonces mire bien, hermano, ¿qué es esto? Morris, Judea, es el área rural de Minnesota, que es bien diferente a las ciudades que tenemos aquí. ¿Y cuáles son las culturas que están en nuestra Samaria? Los anglosajones aquí. No, ellos son cristianos, me va a decir usted, ¿no? Todos. Y hay gente que cree que es cristiana, pero no lo es, ¿verdad? Tienen una fe muerta. Los asiáticos, los negros, los nativoamericanos. ¿Usted ha evangelizado a alguien que no habla español? ¿Verdad? Yo lo mismo, pues, ¿verdad? Son barreras que hay que pasar. Y otras culturas fuera de Estados Unidos. Mire, hermano, ¿qué es más fácil? Imagínense. Bueno, le voy a contar lo que me pasó a mí. Yo voy a predicar a un instituto que es para preparar misioneros que van a ir a otras culturas. Unos van a Oaxaca, otros a otras regiones de Chihuahua, donde hay, ¿verdad?, los tarahumaras. No hay una iglesia fuerte en medio de ellos. Y bueno, ahí estaba predicando. Y uno de los misioneros ahí, de los que iba a salir de misioneros, es un oaxaqueño también. Y él iba a ir a Afganistán. Hermano, mire, él para enseñar que, ¿verdad?, qué facilidad tenemos nosotros. Él empezó a contar la historia que fue a Afganistán para un viaje nada más así de observación. Y entonces se dejó la barba crecer grande y parecía un afgano, hermano, con el turbante y todo así. Tanto así que cuando iba a tomar bus, allá los buses no paran, ¿verdad? Hay que salir corriendo y, ¿verdad? Todavía en México paran, ¿verdad? Tal vez no paran totalmente cuando va a bajar, ¿verdad? Sale usted así, con un impulso, ¿verdad? Pero él ahí era no solo de bajada, sino también de subida. Entonces dice que iba con un misionero alemán, y al alemán sí le paraban y todo. Pero a él, cuando lo veían solo, ¿verdad?, lo confundían con un afgano.
Ahora, déjeme preguntarle, ¿quién corre más peligro en ese país? ¿El alemán o el mexicano? Viene un musulmán así, de esos, voy a matar a un occidental. Pues está fácil verlos, ¿verdad? ¿Verdad? Hermanos, nosotros, los latinos, tenemos una gran ventaja para ser misioneros. Hay de todos colores, tamaños y hasta chinitos, ¿verdad? Negritos, de todo. Uno de mis mejores amigos ahí en Los Ángeles se fue de misionero, él es hondureño, así de este vuelo ahí, ¿verdad? Negrito. Y adivina dónde se fue. Chaparrito él. Con los pigmeos del Congo. Hay varios tipos de pigmeos. El grupo pigmeo que él agarró no tenía ni una iglesia, no había ni un cristiano, los pigmeos vaca. Y él había sido un pandillero, hermanos. Y como pandillero le gustaba el breakdance. Pues él ya estaba consagrado al Señor, ya no había hecho esas cosas, ¿verdad? Pero resulta que se va por primera vez al pueblo de eso, ahí en el río, en la selva, en el Congo, donde salen los ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Los gorilas. Y el pueblo estaba bien feliz de verlo, que empezaron a tocar tambores y empezaron a bailar ahí, ¿verdad? Y era uno por uno, y luego le tocó a él. Pues hermano, dice que se echó el breakdance y se quedaron todos, dice que solo, pero todos impresionados. Y de ahí predicó. ¿Verdad? Mira, hermanos, Dios nos puede usar de formas increíbles, ¿verdad? Porque, ¿por quiénes somos? ¿Verdad? Así que, mire, pensemos en eso. Eso es la misión de la iglesia. Eso no es la misión de la iglesia de Jerusalén. Esta es la misión de toda iglesia cristiana. Nuestro enfoque no es nada más convertir a todos los latinos aquí en Morris. O cuando podamos y aprendemos inglés, hablarle a otra gente. Nuestra responsabilidad como iglesia abarca todas estas esferas, hasta la gente que nunca ha escuchado de Cristo en otros países. Este es mi sueño, hermanos, que un día nuestros hijos van a salir de esta iglesia, aquí, como misioneros, a lugares donde los gringos ya no pueden ir. Porque son gringos. Son los que han estado detrás de Irak, de los bombardeos, todo eso. Dígame, ¿mencionan México allá? No. Lo único que van a hacer, fútbol, ¿verdad? Eso es lo que van a hacer. Tal vez se van a recordar de Hugo Sánchez por ahí, ¿verdad? Hermano, o sea, pero los gringos van allá y miran a un gringo y lo primero que piensan es, lo vamos a matar. Si nos miran a nosotros, eso no es lo que piensan. Y ¿sabe qué? Nuestra cultura es bien cercana a estas partes del mundo. Nosotros nos gusta la familia, nos gusta estar en grupo, en bola, así, ¿verdad? Andar así. Ahí también. Entonces, hermanos, este es el modelo que Dios tiene en mente para la iglesia. Fíjese lo que dice ahí, ¿verdad? Esta es la división que uno puede obtener de Hechos. Mire, Hechos 1 al 7 habla de cómo la iglesia se estableció en Jerusalén. Hechos 8 al 12 habla cómo la iglesia empezó a irse a Judea y a Samaria. Y aquí es donde tenemos Pedro, en Hechos 10, ¿verdad? Donde le dice, váyase con Cornelio, que ya es, ¿verdad? Uno de los perros, ¿verdad? Y luego, por último, los capítulos 13 al 28, habla de cómo el evangelio se extiende hasta lo último de la tierra conocida en ese entonces. Entonces, fíjese bien cómo está. Jerusalén, Judea, Samaria, y aquí es donde hay problemas, aquí empiezan las cosas donde
la iglesia no está madura todavía para hacer esto. Y hay un proceso. Los incircuncisos eran los gentiles. Pero es un proceso, hermano, mire bien. La vez pasada hablamos de cómo uno muchas veces reacciona cuando viene a este país y especialmente a una iglesia. Y todas las reacciones son naturales. Porque uno viene de allá, de su congregación en México, y uno está contento allá, y luego viene acá y como que ¡pah! ¿Verdad? Y es otra cultura, y ¿por qué hacen esto? Eso es normal, hermanos. Nada más no nos confundamos. Eso es lo que yo les quiero decir, ¿verdad? Es un proceso que tenemos de aculturización, de adaptarnos a este contexto y ser creyentes en este contexto. Y si queremos ser una copia de lo que somos allá, no la vamos a hacer. Como iglesia no vamos a sobrevivir. Esto es otra cosa aquí. Y así como la iglesia tuvo que cambiar de Jerusalén para ir a el resto de Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, así nosotros, cuando pasamos de México para acá, tenemos que pasar por un proceso. Y si no estamos conscientes de ese proceso, de ese cambio, nuestros hijos van a pagar los platos rotos porque nosotros no vamos a saber qué hacer con ellos cuando ellos están pasando también por un proceso similar. Aunque hayan nacido aquí. Usted no nació aquí. O tal vez sí. Ella fue, ¿verdad? Ya la vi, dicen ahí. Y son procesos. Son procesos, vamos a estar hablando de eso, pero este libro habla de eso, de cambios, de lo que pasa en la iglesia cuando está cambiando, de lo que pasa en el ser humano cuando está afrontando otras situaciones. Así que mire esto, ¿qué significa ser cristiano en cada cultura? Esa es la pregunta que el libro de Hechos quiere responder también. ¿Qué significa ser cristiano en Marruecos? Donde es prohibido ser creyente, donde no se pueden tener instrumentos así y la gran bulla. ¿Verdad? Hay gente que le gusta que haya bulla porque si no la iglesia está muerta, ¿verdad? Y en Marruecos hay que estar calladito ahí porque si el vecino lo chotea a uno, ¿verdad? Y lo mira que hay una iglesia ahí y se van todos a la cárcel. Se deshace la iglesia, hay torturas a los creyentes. Esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces uno no puede decir, no, pues en una iglesia, para que sea iglesia, tiene que haber un piano, o tiene que haber una batería, y tiene que haber, ¿verdad? Eso no es así. Daniel, el mismo Daniel. Daniel oraba, ¿verdad? Y aunque se ponía en dirección al templo del Señor, ¿verdad? Ya no era lo mismo, no estaba en el templo para ir a orar. Así que para los discípulos era difícil de imaginar al reino de Dios, incluyendo a no judíos, hermano. Y vamos a ver cómo Dios tiene que cambiar esa mentalidad en los santos apóstoles, San Pedro, San Juan, todos ellos. ¿Verdad? Al principio no la tenían. De ese proceso es que vamos a aprender. Y mire esto, unos 20 años después lo entenderían. 20 años después, hermanos. Eso no fue fácil. Pedrito era el cabezón, ¿verdad? Y después cuando Pedro lo entendió, tuvo que irlo a explicar. Y todavía no todos lo entendían. ¿Cómo termina el libro de Hechos, hermanos? Pablo en la cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel? Porque él predicaba un evangelio a los gentiles. Y no solo los judíos que no creían en Cristo, sino los judíos muchos que creían en Cristo, odiaban a Pablo. Y lo mandan preso. Y de ahí no sale. Es un proceso que hubo de cambio. Miremos entonces cómo está el libro de Hechos en el Nuevo Testamento. Mire qué tremendo esto. Vamos a hacer una comparación de las personas que han escrito más, ¿verdad? Que Dios usó para que escribieran porciones del Nuevo Testamento. ¿Quién es el autor del Nuevo Testamento?
Sí, muy bien, ¿verdad? ¿Quién es el escritor? Son varios, ¿verdad? Pero Lucas no es el autor, él es el escritor. El autor es Dios, ¿verdad? Muy bien, mire, comparémoslo aquí, mire. Hay 7.947 versículos en el Nuevo Testamento. Y este es el número de páginas que cada escritor tiene y el porcentaje que ocupa en el Nuevo Testamento. Juan, que escribió 3 cartas, primera, segunda, tercera de Juan, un evangelio y el Apocalipsis, tiene 1.407 versículos, 73 páginas en el Nuevo Testamento y el 17.70%. Mire bien, Pablo. Ese Pablo, ¿verdad? Era tremendo. Primera y segunda, todos los primera y segunda menos Pedro, ¿verdad? Y él es el que los escribe. 2.032 versículos, 153 páginas, un cuarto del Nuevo Testamento para él. Pero mire, Lucas. ¿Quién es el que escribe más? Yo le aseguro esto. Un creyente normal, común y corriente, usted le dice, ¿quién escribió la mayor parte del Nuevo Testamento? Y va a decir, Pablo. Así, ¿verdad? Porque se predica mucho de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo escribió eso, Pablo el otro, un montón de cartas, pero el que escribió más fue Lucas. Es Lucas. 184 páginas, 27.14% del Nuevo Testamento. Entonces, en los últimos años ha habido un despertar en los seminarios y en institutos para entender a Lucas mejor. Porque Lucas es bien clave. Si Dios no hubiera usado a Lucas para hacer lo que él hizo, o tuviéramos un hoyo ahí en el Nuevo Testamento que es bien difícil de llenar. Entonces, mire bien esto. Solo Lucas ofrece el enlace entre el ministerio de Cristo y la iglesia primitiva, la primera iglesia. Si no, ¿qué pasó cuando Cristo se fue? No hubiera nada que dijera qué pasó, solo estuvieran las cartas de Pablo. Entonces, hay una secuencia de eventos que usted puede estudiar cuando empieza con Lucas y termina con Hechos, ¿verdad? La historia de Jesús. Luego los primeros años de la iglesia y luego inmediatamente cambia al ministerio de Pablo, porque es Pablo el que impulsa esto en una forma muy interesante. Hubieron otros apóstoles que fueron a otras partes del mundo después. Por ejemplo, ¿a dónde fue Tomás? ¿Alguien sabe lo que la historia de la iglesia, la tradición dice? Él fue a la India, ¿verdad? Y entonces, todos ellos, eventualmente, muchos de ellos llegaron a otros países del mundo, pero es Pablo, el ministerio de Pablo, que tiene que enfrentar y el que paga el precio con su vida, de enfrentar la mente cerrada del judío, de ustedes no pueden venir a Cristo, ustedes gentiles nada más así por así, no, ustedes se tienen que hacer judíos. Tienen que vestirse como nosotros, tienen que comer lo que nosotros comemos, tienen que dejar a su otra familia, ustedes tienen que volverse, tienen una gran lista, ¿verdad? Y Pablo es el que está peleando contra todo eso que tienen que, porque así no funciona. Pablo sabía, Cristo no lo dijo. Y si yo para que alguien se convierta en otra cultura, se tiene que volver a mi cultura, no, hombre, así no vamos a... Mírelo bien, examine su caso. Ustedes dos son buen ejemplo de eso. Ustedes vinieron a los pies de Cristo aquí. Pero allá en México, cuando ustedes estaban allá y que no eran creyentes, ser mexicano era ser mariano, era amar a la Virgencita y si usted va a dejar a la Virgencita, usted es como que, ¿qué le pasó, verdad? Que se va a hacer de la religión de esa de los gringos ahí que andan predicando en la calle. Es parte de la nacionalidad, ¿verdad? Le dicen a un mexicano católico y empieza ahí, mexicanos al grito de guerra, y están ahí, ¿verdad? Ya se cuadra usted y la selección nacional y ¿verdad? Y la Virgencita a la par y todo el paquete, porque se ha metido en la cultura mexicana esa religión. Pues, ¿cómo es que el evangelio puede llegar de la misma forma a afectar una cultura? Sí.
Si la otra gente yo la tengo que hacer a mi cultura y no, y se tienen que vestir así y así no, y véngase para acá y mire, es que allá mi iglesia allá, entonces, para extender el evangelio al Medio Oriente, ¿voy a ir a plantar una iglesia latina allá? No, yo quiero una iglesia de marroquíes en Marruecos, de algerianos en Algeria, una iglesia... ¿Me entiendes? Pero no puedo llevar ese bagaje cultural. Y eso es lo que Pablo está haciendo en su ministerio y lo que Lucas trata de establecer en sus libros. Y por eso le digo, esa cosa es fascinante verlo, porque entonces uno dice, pues ahorita voy a agarrar tips de cómo ser latino aquí. Algunos de ustedes nunca han pensado en ustedes como ser latino porque vienen de México. No, yo soy mexicano. Latino, me está poniendo con la bola esa de esos mexicanos traicioneros que de tercera generación que ya no hablan español. No, hombre, yo no soy. Con esos no. Yo soy de los verdaderos mexicanos orgullosos de mi país. Yo he oído a gente en nuestra comunidad que habla así y que desprecia a los latinos de mexicoamericanos de tercera o cuarta generación. Entonces les cuesta verse a ellos como latinos. Pues, hermano, va a tener que empiece, practíquelo. Aunque le tiemble la voz, diga, yo soy latino. ¿Verdad? Sí. Porque sus hijos están creciendo en esta cultura y necesitan un padre, una madre estable emocionalmente, que entienda las cosas que están pasando. Que sea un padre y una madre real, de verdad, para aquí, este contexto. Hermano Oscar, entonces, ¿por qué? Bueno, es una pregunta. Entonces, ¿por qué ese cambio cuando tus raíces, tú sabes de dónde eres y vienes a otro país y tu forma de pensar ya es diferente? Si tu raíz es de ahí, ya tu pensamiento no es igual. Viene a cambiar en toda la cultura. Viene a cambiar, hermano, porque mire cómo me pasó a mí. Yo no soy parte del grupo mexicano, yo soy costarricense, ¿verdad? Y yo vengo a Los Ángeles y me dicen latino, tú eres un latino, un hispano. Yo no soy esas cosas, no. ¿Verdad? No, y la gente ahí lo confunde a uno, cualquier latino es mexicano, ¿verdad? Para ellos, porque ¿verdad? La mayoría son mexicanos. Entonces, y yo siempre pensaba, no, yo mexicano, yo no como burritos ni tacos ni nada de esas, ¿no? Y cuando juegue Costa Rica contra México, que le ganemos en el fútbol, y así, ¿verdad? Todo así todo. Y un día, hermano, de tanto que me empujaron, de tanta cosa que uno mira, ¿usted cree que cuando lo van a discriminar a uno va a decir, no, este no porque es costarricense, este es el bonito, todos los mexicanos sí discriminemos? Yo me di cuenta que estamos en el mismo bote. Hermano, a usted lo miran en la calle y no dice, este tiene papeles, no, usted va en la misma, ¿verdad? Este nació aquí, no, usted va en el mismo, ahí, lo barren con la misma escoba. Y entonces dije yo, no, pues entonces yo voy a estar a ver, mis hermanos mexicanos, los amo, aquí estamos, hoy sí, vamos, pásenme los tacos, y ¿verdad? Eso, sí, démosle, juntos, ¿verdad? La raza unida y todas esas cosas, ¿me entiende? Así pasa. Entonces, yo tuve que cambiar mi mente. Y yo dije, no, ¿cómo que no soy latino? Claro que sí, cuidado, me los ofende a los mexicanos porque ahí voy yo también, ¿verdad? Y es otra cosa. Pero tuvo que pasar un proceso en mí. De cambio, ¿verdad? De ver las cosas diferentes. Entonces, mire, hermano, esto es interesante para esas dinámicas que nosotros estamos afrontando. Hechos es necesario para entender el Nuevo Testamento, hermano. Si no, no lo vamos a entender. Entonces, yo esto se los estoy adelantando y se los adelanté la vez pasada. Ya cuando vayan leyendo por tercera vez Hechos, yo les voy a decir, ok, ahora les voy a dar una hojita. Les voy a decir, ahora lo vamos a leer cronológicamente con los libros del Nuevo Testamento. Y entonces usted va a leer cuando Pablo escribe 2 de Timoteo, ya al final de su vida. Y va a ver qué dramático es eso, ¿verdad? Estoy a punto de ser derramado como un sacrificio de libación. Es tremendo, ¿verdad? Y se está despidiendo de Timoteo, ya estuvo, de aquí no voy a salir. Entonces uno lo impacta más, ¿verdad? Las cartas. Hay que estudiar Hechos con Lucas en mente. Y eso es lo que vamos a hacer el siguiente domingo. Yo voy a empezar a hablar de Lucas y cómo Lucas está preparando la cuestión para entrar a Hechos.
cómo Lucas prepara todo para entrar a Hechos. Aunque no he terminado esta lección, el otro domingo la voy a terminar y vamos a empezar la siguiente lección. Vamos a estar en introducción un buen rato, hermano. Porque ya teniendo en orden estas ideas, ¿verdad? De cómo está la cosa con Hechos, ya, a ver, usted se va a tirar a ese libro y qué rico, qué sabroso va a sentir. Va a decir, pues sí, pues aquí está, Hechos 6 con razón. Tiene razón el hermano, yo que pensaba que, ¿verdad? Sí. Pura vida, va a decir, yo voy a decir, órale, y hermano, así, pura vida. Ven, hermanos. Entonces, estudie esto en su casa, mire. Hay el siguiente slide tiene que ver con los evangelios. Todos los evangelios. ¿Para quiénes fueron dirigidos? ¿Para quién fue dirigido el de Lucas? A la mentalidad griega. Mire cómo lo presenta. Solo le quiero dejar estas. Mírelo, estúdielo en su casa, vea cómo cada evangelio presenta un aspecto de Cristo diferente, ¿verdad? Mateo es para los judíos. Entonces, Cristo para los judíos está presentando el evangelio. Esto es. ¿Por qué hay 4 evangelios, hermano? Porque mire las culturas que hay ahí. Dios está tratando de alcanzar con el mensaje a estas culturas. A los judíos, si es el Mesías, lo aceptamos. Entonces, Cristo es el Mesías. Y por eso su genealogía empieza desde Abraham, que es el primer judío. Marcos es hacia los romanos y presenta a Cristo como un siervo, como un esclavo. Eso es lo que significa la palabra siervo. Para enfatizar, ¿verdad?, la humillación que tuvo Cristo. Y que, ¿verdad?, ese es el espíritu en que Cristo hace. Él no tiene una genealogía. Juan le está escribiendo a la iglesia y habla de Cristo como el Hijo de Dios. Y empieza su evangelio no con una genealogía, sino diciendo, Él existía antes de lo que estuviera acá, ¿verdad? En el principio era el verbo, ¿verdad? Toda esa cosa, ¿verdad? Y viene Lucas. Él escribe a la gente con mentalidad griega y presenta a Cristo, este es como el Hijo del Hombre, aquí debe ser como el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre, Él es un doctor, y enfatiza la humanidad de Cristo. Y Él empieza ¿desde dónde? Desde Abraham hasta llegar a Jesús para decir, Él era un hijo, ¿verdad? Él era un humano como nosotros, Él es el Hijo del Hombre en ese sentido. Mire esto bien interesante. ¿Dónde terminan los evangelios? Mateo termina con la resurrección y ahí se acaba. Marcos termina con la ascensión, el siervo que es exaltado, ¿verdad? Juan termina con la promesa de su retorno y lo que hace es el que prepara todo para el libro de Apocalipsis cuando Cristo viene. Lucas termina con la promesa del Espíritu Santo y prepara todo para su segundo tomo, que es Hechos, cómo vino el Espíritu Santo. ¿Ven? Cada cosa tiene un propósito, ¿verdad? El primer milagro, mire, la lepra era un símbolo de pecado. Y con eso viene, Él es el Mesías, viene de Abraham y quita el pecado. ¿Verdad? Romanos, la expulsión de un demonio, eso era lo que en las culturas paganas, ¿verdad? Juan, el agua en vino, y usted mira aquí otra vez una expulsión de demonios. Ve cómo es Dios. Ese es el ejemplo que Dios nos da al inspirar su palabra. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Yo no voy a evangelizar a un mexicano de primera generación en la misma forma que a un mexicano de segunda y de tercera. Es diferente. No voy a evangelizar, no voy a usar mi método que uso con otros latinos con un gringo. Esto es lo que el Señor hace. Muy bien, hermanos, vamos a orar. ¿Qué les parece? Siga leyendo Hechos, un libro, un capítulo a la vez, ¿verdad? Un capítulo a la vez, ¿verdad? ¿Cómo es? Los tigres del norte cristianos. Pues para adaptar el evangelio, ¿verdad? Me estaba presentando en mi lenguaje. Así me entendió el hermano aquí.
Vamos a orar, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos ayude. Entonces, manténgase en mente, ¿verdad? ¿Cómo, ahora que vaya leyendo Hechos, cómo es que en Hechos se presentan los gentiles? ¿Cuál es el conflicto ahí entre los judíos y los gentiles? ¿Verdad? Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra es linda, Señor. Nos da ejemplos de qué hacer para los asuntos que enfrentamos a diario en nuestra vida. Señor, como gente inmigrante, como hijos de inmigrantes, como gente de varias generaciones aquí, queremos, Señor, venir como pueblo latino a pedirte que tú hables a esta iglesia, Señor. Que tú nos ilumines en cómo ser una iglesia unida y lidiar con estos asuntos culturales. Una unidad que sobrepase el lenguaje que preferimos. Algunos preferimos más el inglés, otros el español. La cultura que tenemos, los lugares de donde venimos, las naciones de donde venimos. Señor, ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos aquí en Morris y que tengamos un impacto no solo en Morris con otros latinos, sino un impacto mundial, Señor. Permite que nuestros hijos un día lleguen hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos hables. Amén. Se borró todo. Sí. Bueno, ay. O tal vez está, déjeme ver. Creo que a veces ahí se queda. Ojalá. Bueno, vamos a